Hay un texto bíblico que es mi texto para esta mañana, que es Lucas, el capítulo 11, el versículo 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Hay una petición de los discípulos a Jesús. Y no fue enséñanos a predicar, no fue enséñanos a sanar. Miren cuál fue la petición de los discípulos a Jesús. Está en pantalla para que puedan leer conmigo. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos vieron a Jesús muchas veces enseñar, vieron a Jesús muchas veces predicar, lo vieron sanar, lo vieron hacer tantas cosas que Juan dice que si documentara todo lo que Jesús hizo, no cupieran los hechos de Jesús en todos los libros en el mundo, lo que dice Juan. Es decir, que ellos vieron a Jesús hacer tantas cosas, sin embargo, encontramos que la petición que ellos hacen a Jesús es, enséñanos a orar. Se dieron cuenta el poder que hay en la oración. Porque cuando oramos nos conectamos con el Todopoderoso. La oración tiene recursos ilimitados porque se conecta con un Dios que tiene todos los recursos porque Él creó todas las cosas. Él es el dueño, el monarca del universo. Y la oración es ilimitada en su esencia porque cuando oramos a Dios, entonces no hay límites. Enséñanos a orar. Ellos habían visto no solamente lo que Jesús hacía en el poder del Espíritu que estaba en Él porque oraba y dependía de su Padre, también veían que luego de un arduo día de trabajo, porque Jesús, sus días eran intensos, los días de Jesús eran intensos, todo el día sanando, enfrentándose con Satanás y sus demonios. Las personas se agrupaban y estaban siempre sobre Jesús. Los días del Maestro eran intensos, pero cuando ellos lo veían orar, veían que su rostro estaba fresco, porque hay una frescura en el rostro y en las personas que se conectan con Dios. El poder de la oración. Saben, hermanos y amigos, que el sábado pasado era septiembre 11. Y ustedes recuerdan lo que pasó, como conocemos, el 9/11 o septiembre 11 del 2001. ¿Qué pasó? Las Torres Gemelas se conoce como el día oscuro, el día del terror aquí en los Estados Unidos. Estados Unidos fue atacado por terroristas y ustedes saben cómo las Torres Gemelas comenzaron a desplomarse frente a nuestros ojos. Y quizás ustedes, igual que ellos, recuerdan dónde estaban exactamente en ese momento, cuando en el televisor ustedes miraban esos aviones chocando en esa torre cayendo. Pero no solamente eso, la noticia todo el día y la semana, personas tirándose al vacío, personas lanzándose desesperadas y la torre desboronándose, cayéndose, pero personas lanzándose al vacío, porque el fuego, el humo, lo que estaba pasando se lanzaban. Y era un cuadro verdaderamente que impactaba a uno. Yo recuerdo donde yo estaba en ese momento, 2001, 11 de septiembre. Estaba en el Hospital Bellavista, en Puerto Rico, en Mayagüez, en una reunión de pastores. Y estábamos allí, de momento entró alguien gritando a la sala donde estábamos los pastores. Y todos salimos corriendo a ver qué es lo que la señora nos decía, porque nos decía, vengan con nosotros. Y cuando fuimos al televisor y vimos las imágenes, yo no puedo describirle a ustedes lo que yo sentí. De hecho, comenzaron las llamadas a Estados Unidos, los que tenemos familiares, aunque fue en Nueva York, yo comencé a llamar a mi gente y todo el mundo comenzó a llamar y el impacto y la tristeza que sentíamos en el corazón era algo increíble. No se puede describir lo que yo sentí cuando yo vi esas imágenes. Recuerdo que la reunión terminó. Oramos por las víctimas, por los familiares y terminó la reunión impactados por ese acontecimiento. Cientos de vidas se perdieron. Cientos de personas perecieron, pero no solamente eso, los efectos colaterales del 9/11 todavía continúan. La incidencia de cánceres,
Personas con asma, desarrollaron asma. ¿Usted, hermana? Que lo había sido así, yo no, por favor. Y personas desarrollaron asma, consecuencia de lo que pasó. Es decir, hermano, las secuelas de lo que pasó allí fue increíble. Todavía hoy personas padecen de eso. Desarrollaron asma, que como una nube se extendió sobre la ciudad de Nueva York. Y personas desarrollaron ¿qué? Cánceres, hermano, y problemas. ¿Y cuántas familias con dolor? 20 años hizo este sábado pasado un aniversario, 20 años, de esta gran tragedia que sacudió el mundo y sacudió esta nación. El Día del Terror. Saben que estaba leyendo acerca de un artículo, un estudio que se hizo, y en el estudio se descubrió lo siguiente, porque si ustedes recuerdan bien como yo, en esos días todo lo que se predicaba era hay que regresar a Dios. Estados Unidos está lejos de Dios, tenemos que volver a Dios. ¿Recuerdan? Que eso es lo que se predicaba, tenemos que regresar a Dios. Como nación nos hemos alejado de Dios, hay que regresar a Dios. Déjame decirte un paréntesis, las cosas tienen que ponerse malas para que la ley dominical pueda llevarse a cabo. ¿Cuál era el pensamiento? Tenemos que unirnos en búsqueda del Señor. Y se hablaba del nuevo orden mundial, se hablaba de la unidad de las iglesias buenas, pero nunca para violentar los principios de Dios o los mandamientos de Dios, siendo uno de ellos el sábado. Es decir, Satanás tiene que poner esta situación difícil para que pueda cumplirse, hermanos queridos, ese nuevo orden mundial, esa unidad de iglesia, con lo civil también, para imponer el día de reposo, que sabemos que no es el sábado, que es el bíblico, sino el domingo. Y en ese tiempo se hablaba de eso, de la unidad eclesiástica, de que tenemos que unirnos, de que tenemos que buscarnos, hay que regresar a Dios. Pero mira lo que dice el estudio, después de una semana que se llenaron todas las iglesias, ya la segunda semana bajó el número, la tercera también, y llegó un momento que el mundo continuó con su vida regular. Y se hizo un estudio, un hombre hizo un estudio exhaustivo de jóvenes adultos en Estados Unidos. Las esferas sociales, razas, y descubrieron que el 9/11 en la vida espiritual de ellos fueron muy poco afectados ellos positivamente en su vida espiritual. En algunos se ve un reavivamiento, pero en la mayoría no. Entonces el artículo está tocando diferentes facetas, diferentes fases, diferentes de escalas sociales, esferas sociales, estratos sociales, y se da cuenta que más o menos fue lo mismo para todo el mundo. Casi nadie después de un tiempo siguió respondiendo al Señor. Siguieron iguales. Pero hubo una minoría que sí, en las vidas de ellos ocurrió un reavivamiento. Y había un elemento común en todos ellos, que desarrollaron una vida de oración después del 9/11. Y no solamente ellos. Por ejemplo, una capellana del Pentágono, ustedes saben que el Pentágono fue atacado también. Janet Holton cuenta como capellana que ella acababa de salir cuando fue impactado el Pentágono aquí en los Estados Unidos. 125 de sus compañeros murieron. Dice que ella regresó al Pentágono como capellana para orar, para dar ánimo. Y dice que literalmente personas en fuego, ella tenía que socorrerlos y hablarles. Y algunos le decían, pero ¿por qué vas a regresar? Vete. Y ella decía, porque yo siento de Dios que tengo que estar allí acompañando a esas personas que están sufriendo. Y ese es mi trabajo, yo tengo un llamado de Dios. Yo soy una líder espiritual. Y dice que ella estaba allí en el Pentágono socorriendo a tantas personas que literalmente estaban en fuego. Y 125 de sus compañeros murieron. Pero ella dice que lo que la sostuvo a ella, porque la tragedia continúa con ella por mucho tiempo, esas imágenes, ese dolor, sus compañeros, su lugar de trabajo, esas imágenes seguían con ella. Ella dijo, lo que me ha sostenido todos estos años, todo este tiempo es mi cercanía a Dios y la oración. Y la oración. Y la oración. Es decir, no solamente en aquellos jóvenes adultos que experimentaron un reavivamiento en sus vidas, en el estudio que se hizo después del 9/11, lo que los mantuvo a ellos reavivados era que desarrollaron ¿qué?
desarrollado un hábito de orar, un hábito de buscar a Dios. Y suena tan simple orar, suena tan simple como ¿qué temes ese de orar? Hermanos queridos, porque cuando usted y yo oramos y desarrollamos un hábito de oración, entonces corremos siempre a aquel que tiene nuestras vidas en sus manos, aquel que todo lo cambia. Es a través de la oración que muchas veces podemos ver la gloria del Señor. Es a través de la oración que nos conectamos con el Dios Todopoderoso. Por eso los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Porque experimentaron como testigos de Jesús el poder que había en el Maestro cuando Él oraba. El poder que había en Él cuando se movía y enfrentaba a Satanás, a los demonios. El poder que había Él porque estaba conectado con su Padre. Porque nadie oró como Jesús. Hay un pensamiento que dice que los hombres más sabios son aquellos que oran mucho y oran mejor. ¿Tú quieres encontrar a un cristiano de poder? Mira a un cristiano que ora. ¿Tú quisieras ver a un cristiano que puede soportar las pruebas de la vida, las enfermedades, las dificultades? Vas a encontrar una persona que ora. Una persona que está cerca del Señor. No solamente esta capellana, Janet Horton, experimentó el poder de la oración en sus traumas y cómo lidiar con sus compañeros. Porque como capellana ella tenía que seguir tratando a personas que habían perdido a seres queridos. Y eso no es fácil. Ahí viene el rencor con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permite eso? Es como un hombre que un día me tocó la puerta a mi casa y lo conocía no de vista, sino porque su esposa siempre me decía que orara por él. Había sido un gran líder en la iglesia, había sido un anciano, un gran colportor, pero su hijo, director de jóvenes, murió trágicamente en un accidente automovilístico. Y ese día ese hombre se paró en la funeraria y me dicen los que estuvieron allí que dijo, hoy yo dejo a Dios, porque Dios me dejó a mí. Y se fue. Y la esposa que se permaneció, porque era una mujer de oración, dice, superé ese dolor, porque sí tuve preguntas. Muchas veces le pregunté a Dios, ¿cómo es que mi hijo, director de jóvenes, y un muchacho consagrado, muere así? Dice, pero pastor, lo que me mantuvo es la oración, el hablar con mi Dios. Pero ahora quiero que mi esposo regrese. Pero aquel día en la iglesia, frente a todo el mundo, dijo, hoy yo amo a Dios. Por eso ya me tocaron la puerta. Y era él. Y se presentó, pastor, yo soy el esposo de fulana. Y no le abrí muy bien cuando comenzó a hablar de Dios. Yo le abro la puerta y él comienza a decirme, Dios es injusto, Dios no es bueno, pastor, así. Y yo me di cuenta que él necesitaba desahogarse, así que yo estaba molesto porque le hablan a uno de su Dios así, pero entendía que era un corazón herido y hay algo que se llama catarsis, y es que cuando las personas hablan y hablan, se desahogan, hay sanidad en eso. Y Dios le gusta eso. Así que me senté con él, le ofrecí algo de tomar y ese hombre me dijo, no, yo no quiero nada, pero estaba tan molesto, airado y miraba hacia arriba y desafiaba a Dios en mi casa y eso me dolía. Pero me di cuenta que estaba allí porque estaba necesitado. Al final me dijo lo siguiente, después que habló todo lo que habló de Jesús, yo me quedé calladito, solamente lo escuché. Al final me dijo, pudiera orar por mí. Y cuando una gente hace eso y se pone en las manos de Dios, Dios va a obrar. Pudiera orar por mí. Yo dije, Él está aquí porque quiere buscar a Dios. Pero le dijo todo al Señor. Hicimos un acuerdo que él tuviera una oración primero y yo luego tuviera una oración. Yo le dije, hermano, si usted pudiera decirle todo, ya Dios lo escuchó, pero repítele a Dios cómo usted se siente. Dígale lo que usted quiera decirle a Dios. Dígale cómo usted se sienta. Es más, yo hasta le permito decir malas palabras en mi casa hoy. Pero dígale a Dios cómo usted se siente. Ese hombre oró, llorando oró y le dijo a Dios todo lo que él tenía en su corazón, su resentimiento. Pero ¿estaba qué? Orando. Y cuando terminamos de orar, oramos, se fue en silencio, nos abrazamos y se fue. Y el sábado siguiente estaba en la iglesia. Comenzó un proceso de sanidad. Y la clave, una vez más, seguía siendo la oración. Hermano, en el 9-11, no solamente Janet Horton gozó
del poder que encontramos en Jesús cuando oramos, sino que hay dos personas más que yo voy a compartir con ustedes el testimonio de ellas. Por ejemplo, una es Jeniel Guzmán Mamilan. Esta mujer trabajaba en uno de los gemelos, en el piso 64. El terror que ella vivió, dice que no podía respirar, el polvo, dice que pensó que iba a perder la vida. Dice que lo único que la sostuvo en ese polvo y ese caos fue hablar con Dios. Y ella cuenta cómo sintió la presencia de Dios. En todo ese caos lo que la salvó fue conectarse con el Altísimo. Pero no solamente ella, también está la historia de Cheryl McGuinness. Ella supo que su esposo, un copiloto, era uno de los que estaba piloteando uno de los aviones que se estrelló en los gemelos. Ella sabía que su esposo iba allí en uno de los aviones secuestrado. ¿Qué la mantuvo a ella? Dice, la oración. Sí, estos casos muestran que en las crisis más grandes, lo que te sostiene a ti y a mí es conectarnos con Dios a través de la oración. Enséñanos a orar, dijeron los discípulos, porque hay gran posibilidad en la oración. La oración es ilimitada, y se amarra al Dios que no tiene límites, porque para Él no hay nada imposible. La oración es lo que va a mantenerte a ti y a mí de pie en los momentos difíciles. Es hablar con Dios, es desarrollar un hábito de orar, es hablar con nuestro Dios, no hacer nada sin antes consultarlo, decirle, Dios, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees, Señor? ¿Tú crees que debo hacer esto? ¿Debo comprar esto? ¿Qué tú crees, Señor? Y cuando hacemos eso, Dios va a hablarnos. Va a decirnos qué hacer, cómo movernos. Hay poder en la oración. Y en el 20 años, ese aniversario de esta gran tragedia que cambió al mundo y cambió la historia de esta nación. Yo recuerdo que después del 9/11, usted iba a los aeropuertos, hermano, y antes usted podía quedarse afuera un poquito en el carro. Ya no, te mueven rápido para buscar las maletas también. Todo cambió. El mundo cambió. Esta nación cambió. Y el sábado pasado, yo lo miraba quizá a distancia y ya no siento el mismo dolor, pero ¿cuántas familias todavía hoy están de luto porque perdieron un ser querido? ¿Cuántas personas cada vez que llega el 11 de septiembre no solamente lo ven como un hecho histórico, sino como algo personal porque en ese día perdieron un ser querido? O algunos de ellos en ese día sobrevivieron pero tienen secuelas. Son asmáticos, son personas que tienen problemas. ¿Sabe? Para ellos no es un hecho histórico nada más. Para ellos es algo personal, donde perdieron un ser querido. Pero para muchos de ellos es algo especial porque aprendieron a hablar con Dios. Y miran atrás y dicen, me he sostenido, me he mantenido en pie porque yo aprendí a hablar con Dios. Miren, hermano, voy a compartir con ustedes algunas cosas para entonces entrar en lo que es la oración. Déjenme compartir con ustedes lo que dice este escritor Jack Kelly acerca de 20 lecciones que él aprendió del 9/11. Miren lo que dice él. Lo primero es que la vida es frágil. ¿Qué fue lo primero que aprendió? Que la vida es frágil. Díganmelo a mí, y voy a hablar un poquito de mi papá al final. Que estoy hablando con mi papá un lunes en la tarde y al día siguiente la llamada murió. Y tú dices, ¿qué pasa? No tenemos control. Por eso lo que tenemos es el ahora. Y a veces estamos pensando que voy a hacer grandes cosas el año que viene o el mes que viene, la semana que viene. Todo lo que tenemos es el ahora. El poder más grande que tenemos nosotros es el ahora. Que podemos decidir por Dios, que podemos levantarnos, que hoy podemos decidir ser mejores, que hoy podemos decidir, yo voy a hacer una diferencia en este mundo, yo voy a ser un joven especial, yo voy a ser un hombre de Dios, yo voy a ser una señorita de Dios, yo voy a ser un esposo de Dios,
que voy a ser diferente con mi esposa. Hoy yo voy a ser un padre diferente, un padre de Dios, un hijo de Dios. Voy a honrar a mi mamá, voy a honrar a mi mamá, a mi padre también. Lo que tenemos es la hora y podemos decir en el nombre de Dios ser mejores. Y cuando decidimos eso en el nombre de Dios, Dios nos acompaña. Y si oramos y le pedimos al Señor, oh, Dios te va a dar el poder para hacer eso que tú quieres ser, para honra y gloria de su nombre. La vida es frágil, dice Jack Kelly. Otro, atesora cada momento y el tiempo que tienes aquí en la tierra. Miren, hermanos, cuando se muere un ser querido, como el caso de mi papá, tú comienzas a pensar todo lo que hiciste, y también lo que dejaste de hacer. Y te das cuenta, y yo tuve una linda relación con mi papá. Sin embargo, hay momentos ahora que yo quisiera una segunda oportunidad para aprovecharlo porque no los aproveché. Y eso duele, ¿eh? Aprovechemos cada momento que tenemos. Somos demasiado negativos, hermanos. Nos encanta decirle a la persona que pues, tú estás gordo, tú estás esto. Es un ejemplo que estoy dando. O sea, pero siempre como nos lanzamos lo negativo, pero no casi a lo positivo. Y si vemos algo bien de la persona, no lo decimos, ¿eh? No lo decimos. O sea, tendemos a ser negativos. Es fácil de aquí salgan palabras hirientes muchas veces, pero no le decimos a las personas lo importante que son, lo bien que lo hacen. Tendemos a decir lo negativo. Somos así. Y se ha comprobado que las noticias negativas venden. Se ha comprobado eso. Nos gusta eso. Pero no debe ser en el Señor. Y miro atrás y digo, wow, los momentos que yo desaproveché con el viejo mío, quisiera tenerlos nuevamente para aprovecharlo al máximo. Pero me quedan mis hijos, me queda mi esposa, me quedan ustedes, me queda la familia, los amigos, de aprovechar esos momentos. Segunda lección de él, aprovechar todo momento mientras estemos aquí en este mundo. Tercero, el mundo todavía es bello y todavía tiene personas maravillosas. Y es verdad. ¿Por qué tú no le dices a la persona que está a tu lado, tú eres maravilloso? Díselo, díselo. Jesús, yo no te dejé que besar a Mariela, te aprovechaste de una vez. Fue ella que te besó a ti. Todos le dijeron a la persona que está a su lado, eres maravilloso. Díselo, díselo. Víctor, se lo dijiste a tu querida. Qué bueno. Mi amor, tú eres maravilloso. Otra enseñanza de él, no voy a decir las 20, pero otra enseñanza de él. Debemos ser vigilantes y darnos cuenta cuando hay peligro o estamos en peligro. Los días son malos, dice la Biblia. Y Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Los días son malos. Estamos en peligro. Pero gracias al león de la tribu de Judá, Jesús, que está con nosotros. Salmo 91 es una realidad. La palabra nos habla de la protección de Dios. Dios está con nosotros, pero no podemos dormirnos en los laureles. Los días son malos y tenemos a un enemigo. Por eso necesitamos ser diligentes en el estudio de la palabra y la oración. Buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios en la oración, estar en contacto con Dios y Dios va a decirnos qué hacer. Él cierra puertas, pero cuando estamos conectados con Él, porque con la razón entra la fe, y la fe lo que hace es que siempre le cree a Dios. La fe lo que hace que aunque esté oscuro, esté nublado, la fe siempre hace que confíe en Dios, espere en Dios y camine en Dios. La fe lo que hace que se apodera de todas las promesas de Dios que son verdaderas. La fe abraza las promesas de Dios, pero la fe también abraza lo que viene de Dios. Si es una prueba, la fe la abraza porque sabe que Dios es bueno. Y si está pasando conmigo, hay un plan, hay un propósito. Pero si la puerta está abierta, la fe nos impulsa a caminar a través de ella porque Dios la abrió. Y nos está diciendo, este es el camino, andad en él. Y la oración, hermano, trabaja en fe y mira a Dios, al invisible. Y lo ve obrando. Cuando otros no lo ven obrando, lo ven ausente, el que ora y tiene fe, sabe que Dios está obrando. Por eso muchas veces le decimos a la gente, tranquilo, espera, tú verás.
porque Dios ya nos dijo, nos habló y nos dijo, está quieto. Si tan solo cree, verás mi gloria. Él dijo algo más. Él decía, personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias cuando se necesita a alguien. El 911, héroes, personas trabajando a favor de los demás, como esta Janet Horton, que había salido antes que chocara allí esa bola de fuego, que fue lo que, así lo describe ella, que fue lo que se sintió de sus compañeros, y regresó a trabajar por sus compañeros, por sus amigos. En los momentos de necesidad se levantan esos héroes, como hemos visto en la pandemia, gente entregándolo todo a beneficio de los demás. Y yo lo miro a ustedes, hermanos, ustedes son héroes y heroínas también. Cuando estamos con Dios y Dios nos impulsa, hacemos grandes cosas para Él. ¿Y saben qué? Y en el tiempo del fin, ustedes y yo vamos a hacer grandes cosas impulsados por el Espíritu del Señor. Así como los discípulos, solamente con la sombra de ellos, personas sanaban. Así también usted y yo, hermano, en el poder de Dios. Y no tenemos que esperar mañana. Podemos empezar ahora cuando oramos. Mientras más oramos, más hacemos y más Dios hace a través de nosotros. Necesitamos hombres y mujeres de oración. El término guerrero de oración se ha popularizado y se ha relajado ese término. Todos somos guerreros de oración. No me gusta mucho el término. Pero sí, Dios espera que usted y yo podamos convertirnos en personas que sí oramos a Dios. Que no hacemos nada sin antes orar y consultar al Señor. Dice la Biblia que David para todo consultaba a Dios. Pero cuando dejó de consultarlo, tuvo muchos problemas. Porque Dios dirigía su reinado y su vida. Cada empresa, cada cosa que hacemos, necesitamos orar a Dios. Poner todo lo que hacemos en las manos del Altísimo. Él decía que en los momentos difíciles se levantan personas comunes y hacen grandes cosas. Pablo le decía a Timoteo, nadie tenga en poco que tu juventud. Así joven Timoteo, Dios te ha llamado a hacer grandes cosas. Y usted y yo somos llamados por Dios a hacer grandes cosas. Algo más que él dijo que me llamó la atención. Él dice así. Aquí está, esta me gustó. Dice que es la número 13 de las 20 cosas que él dijo, lecciones que él aprendió del 9:11. Dice, atesora y ama a los que te rodean, especialmente a tus seres queridos. Amar a las personas que están contigo. Amar. Y dice él, vive cada día como si fuera tu último día. Si ese pensamiento estuviera en nosotros, nuestras decisiones fueran diferentes. Si yo viviera sabiendo, William, que este es mi último día, yo creo que hoy mis decisiones fueran tan diferentes a como yo pienso que no me voy a morir ahora. Que tengo todo el mundo, todo el tiempo del mundo por delante. Y hago planes para de aquí a 5 años, que no es malo planificarse. Pero si yo supiera que hoy es mi último día, ¿qué ustedes creen? ¿Me irritara yo con las personas? ¿Fuera enemigo de alguien yo? No, ¿verdad que no? ¿Cómo usted viviría su día pensando que es su último día aquí en la tierra? Y yo creo que él dice, y esto es tremendo, vivir cada día como que fuera tu último día. Yo quiero hacer esto, levantarme todos los días diciendo, Señor, hoy es mi último día. ¿Para que eso qué? Domine mi día, cómo yo voy a hablar, cuáles serán mis decisiones, pensando que es el último día que yo voy a vivir en la tierra. Hagan ese ejercicio. Si lo pensáramos así, fuéramos totalmente personas diferentes durante el día. Porque no voy a maltratar a mi esposa porque es mi último día. Lo que quiero es darle lo mejor de mí a ella, a mis hijos y a mis amigos, a todo el mundo, porque es mi último día. Y quiero también vivir en conformidad con mi Dios. Y lo último que voy a compartir que él dijo
Y eso es lo siguiente: siempre debemos estar preparados para un momento oscuro. Hago un paréntesis ahora también. Usted está planificando por si tiene que morir, que su familia y sus hijos no tengan el dolor de cabeza de que no hay para enterrarlo. Digo esto porque yo vengo de un funeral ahora y está caro. Y es difícil cuando llega ese momento y usted no hizo los preparativos. Y entonces ahora está la familia que no tienen el dinero para hacerlo y a veces por falta de planificación. Él decía, estar siempre preparado para ese momento oscuro que puede venir en cualquier momento. Y ahí viene la planificación y Dios espera eso. Recuerda al rey que le dijo, pon tu casa en orden porque te vas a morir. Sí, deja todo bien. Prepárate conmigo y pon tu casa en orden. Hermanos queridos, la oración es lo que necesitamos nosotros incluir en nuestras vidas, porque eso es lo que menos se hace. Nos gusta escuchar prédicas. Nos gusta, pero escuchar canciones. Pero se trata de la oración, como que orar. Y hay poder en la oración. Porque el poder está en Jesús, está en Dios. Y cuando oramos, nos conectamos con el Todopoderoso. Y Él mueve las montañas. Y cuando usted y yo estamos en oración y somos personas de oración, que estamos conectados con Él, estamos conectados con el poder, con el más grande poder que existe en el universo. Estamos conectados con Dios. Y por eso podemos mover montañas, como dijo Él, porque estamos conectados con Él, con el gran yo soy. La oración, como dice el Camino a Cristo, en la página 93, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando estamos orando, nos estamos elevando porque Dios nos eleva. Por eso es que cuando oramos, hermano, cambiamos de actitud. Usted puede estar triste, pero si pasa un momento hablando con Dios, usted no es la misma persona ya. Hay algo en usted diferente, se conectó con Dios y Él lo elevó. Y te eleva sobre el problema, sobre la tormenta de la vida. Dios te eleva. Hablemos con Dios, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener el hábito de la oración. Que lo primero que hagamos es orar en la mañana y pasar el día orando a cada momento. Yo hago una práctica a veces y se la aconsejo a ustedes, y es que en mi celular pongo la alarma cada cierto tiempo y cuando suena yo sé que tengo que orar. Una oración. Orar. Planificado, Señor, voy a poner la alarma cada cierto tiempo para durante el día estar en comunión contigo. O tener compañeros de oración. Yo tengo algunos pastores cuando me llaman, así un momento como me llaman, te estoy llamando para orar, Alberto. Y yo digo, guay, cuando terminamos de orar, tú te sientes diferente. Había un pastor que estaba muy desanimado y Dios me puso, uno de mis compañeros de oración, llámalo. Y yo lo llamo y oro por él. Y después que oramos me dijo, wow, tú no sabes lo que Dios ha hecho conmigo hoy a través de esta oración. Yo estaba tan triste, estoy aquí caminando porque estoy desesperado. Tengo una carga muy grande. Y esta simple oración que hicimos ahora, me siento diferente. Me dijo, me siento invencible, me dijo. Y yo le dije, gloria al Señor. Ese es el poder de la oración, hermanos. Necesitamos, los cristianos del tiempo del fin, la iglesia del tiempo del fin debe ser una iglesia que ora. Los cristianos del tiempo del fin deben ser cristianos que oran, que buscan a Dios en todo momento, que no emprenden una empresa sin antes consultar con Dios y decirle, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cuándo lo hago? Dime, Señor, dirígeme. Y Dios sabe, siempre va a dirigir a aquellos que oran. La oración, dijo Crisóstomo, la oración es una armadura todopoderosa, un tesoro inagotable, una mina que nunca se agota, un cielo nunca oscurecido por las nubes, un firmamento sin tormentas, es la raíz, la montaña
el origen de incontables bendiciones. Él fue un hombre de oración. Fue un hombre de oración. Mira otra cita que tengo por aquí que quiero compartir con ustedes. La oración coloca las promesas como una semilla en suelo fértil. Las promesas, como la lluvia, son generales. La oración les da cuerpo, la precipita y las particulariza para un uso santo. La oración va por fe al huerto repleto de grandiosas y preciosas promesas de Dios y con la mano y el corazón escoge las frutas maduras y ricas que el Señor tiene. Eso hace la oración. Nos lleva al tesoro de Dios y nos hace escoger. Y para cada situación tenemos bálsamo de Dios. En enfermedad terminal, personas van y buscan en oración y escogen ese tesoro para ellos, ese bálsamo que necesitan. En el dolor, en el luto, la oración te lleva al almacén de Dios y tú coge. Y por eso tienes paz en momentos de duelo, de luto, porque en oración Dios te llevó a su almacén y te dio lo que tú necesitabas, ese bálsamo especial. Y si tú necesitas hoy ese bálsamo, posiblemente necesitas orar. Y que Dios te lleve a ese almacén donde Él quiere darte lo que tú necesitas. Es la oración. La oración es una energía espiritual y se manifiesta en la vida diaria, en lo que hacemos y en lo que padecemos también. La oración es poderosa, abre el camino y provoca la realización de los planes que tenemos en Dios. También la oración hace que Dios cumpla su promesa en nosotros. Cuando oramos, nos conectamos con Dios y sabemos cómo Él se está moviendo y hacia dónde nos lleva. Cuando oramos no estamos a ciegas, estamos conectados con Dios y conocemos sus planes y sabemos lo que Él quiere de nosotros. La oración permite mantener y disfrutar las promesas de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces necesitas orar más. Necesitas buscar el rostro de Dios en oración. Pasar tiempo con el Altísimo. Jesús hacía eso y por eso era un hombre lleno de poder. Los discípulos lo vieron y le dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Porque queremos tener lo que tú tienes. Queremos vernos como tú te ves. Enséñanos a orar. Y cada maestro religioso pasaba tiempo en enseñar a sus discípulos en la oración, porque Juan también lo hacía. Ellos le dijeron, como Juan enseña que a sus discípulos. Pero cuando oramos nosotros, adventistas del séptimo día, no estamos orando a un Buda, a un palo, a un yeso. Estamos orando al Dios Todopoderoso. Porque depende a quién oramos. Pero nosotros sabemos que oramos al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero. Cuando oramos, oramos al Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Así nos enseñó Él, que todo lo que pidamos lo hagamos al Padre en el nombre de ¿quién? De Él. Porque la oración tiene algo también que se apodera de los méritos de Jesús. La oración también hace que se apodere la justicia de Jesús. La oración también lo que hace es que lleva al débil, al Dios Todopoderoso, al Dios fuerte y se amarra con Él. Entonces suceden grandes cosas con personas comunes como tú y yo. Por eso pasó con Pedro, pasó con Leví, pasó con Lucas, con todos ellos, porque eran personas que oraban, aprendieron del Maestro que nada podemos hacer si no oramos. La oración coloca la promesa de Dios en una semilla que se coloca en un suelo fértil. Por medio de la oración hallamos poder para el trabajo diario. Por medio de la oración encontramos poder y santificación para nosotros poder enfrentar los problemas, las tentaciones de la vida. Por medio de la oración podemos vencer a Satanás y asegurarnos el perdón de Dios también. Por medio de la oración nos amistamos con Jesucristo, caminamos con Él y echamos mano del poder divino que se encuentra en Jesús. A través de la oración intercesora, también alguien que ora por nosotros nos eleva a Dios y sin saberlo estamos
gustando de la gloria del Señor. A mí me encanta cuando alguien me dice a mí, pastor, lloro por usted. Es el mayor regalo que te puedan dar. Cuando alguien está orando por ti, cuando alguien te pone delante de Dios en oración intercesora. ¿Usted sabe cuántas veces alguien está orando por usted en una hora específica y en ese momento Dios lo ha librado de un accidente? Yo sé que ustedes pueden testificar de eso. Yo estoy hablando de un pueblo que sabe lo que Dios hace y el poder que hay en la oración. Betty sabe, la hermana Celsa Calero, cuántas oraciones contestar en la línea de oración, hermanos. La que sabemos, porque hay otras que los hermanos están calladitos. Hay poder cuando la iglesia ora, cuando la familia ora. ¿Cuántas veces pasan cosas a la misma hora que alguien está orando por ti? Usted no sabe mi testimonio, hermano. Yo estoy aquí por la oración de mi mamá. Pero cuando yo no conocía al Señor, yo pasé un día entero, hermano, con mis amigos, tomando, bebiendo. Yo estaba totalmente borracho, pero yo sabía dónde estaban todas las fiestas en ese día. Y mi lista era grande, así que yo dije, pues yo voy a amanecer hoy. Y cuando me fui a mi casa, y recuerdo me vestí de blanco, en mi casa sabían como que yo no iba a regresar. Y mi hermana se puso en la puerta y me dijo, llorando, no salga hoy, no salga. Le decía, mamá, que él no salga, que Alberto no salga hoy. Y todavía mi mamá, que no era cristiana, pero era una mamá que oraba, comenzó a orar por mí. Y yo me fui. Porque ¿quién me detenía? Un joven que estaba loco en el mundo. Y me fui. Miren, hermanos, si tuve un accidente, que me salí la mitad del cuerpo por el cristal del frente del carro, lleno de sangre. Llegó la policía. Yo no sé cómo no me llevaron preso porque yo hedía ron. Y yo tuve misericordia, me llevaron en la ambulancia al hospital, se llevaron el carro. Y cuando yo estaba en la sala de emergencia, se dieron cuenta que lo mío no era grave, tenía mucha sangre, pero no era. Y ustedes saben que las emergencias reciben los casos que son más críticos. Por ejemplo, una persona del corazón, una persona con asma, lo pasan rápido. Así que la muchacha pensó que yo no estaba tan mala, que tenía mucha sangre. Y yo me paraba cada 5 minutos apremiándola a ella porque yo quería que, hermano, seguir. Yo quería seguir. Y me paraba cada 5 minutos que me atendieran. Todo era porque yo quería seguir. Y en una de esas veces me senté y escuché una voz aquí que me dijo, Alberto, ¿hasta cuándo vas a seguir? La voz de Dios. Porque Él me estaba llamando. Pero yo no quería hacer caso. Y me senté, me asusté mucho. Y decidí que me iba a mi casa. Tomé un taxi, llegué a mi casa alrededor de las 3, 4 de la mañana. ¿Y qué ustedes creen? ¿Quién estaba allí sin dormir? Mi mamá. Y cuando me vio, se abrazó de mí llorando, porque la idea era que yo no iba a regresar a mi casa. Mis hermanas y ella, el sentimiento era que yo salí para no regresar. Pero toda la noche mi mamá estuvo pidiendo al Señor por mí. Y Dios tuvo misericordia. Y me abrazó. Y recuerdo cuando fui a aquel lugar donde llevaron mi carro, le dije al americano que estaba allí, del junker que llevaron el carro, la grúa, le dije, estoy buscando tal carro. Y me dijo, oye, la persona de ese carro tiene que estar muerta muy mal. Y le dije, soy yo. Y él no lo podía creer. Entonces yo me di cuenta que Dios había escuchado a mi mamá. Alguien estaba orando por su hijo, que ella y mis hermanas entendían que yo no regresaba. Pero jóvenes, Dios mío, no tenemos que ser así. ¿Sabe qué pasó conmigo? Yo tenía otro carro. ¿Qué hice? Saqué el otro carro. Y seguí en mis andadas. Y 3 semanas más tarde tuve otro accidente. Y la persona que iba conmigo ahora fue la persona que se salió por el frente. Y me dijo, contigo no se puede andar. Y así cuando ya me vi sentado y tranquilo, dije, no voy a comprar más carro. Y fue el momento en que Dios tocó mi corazón y ya yo acepté el corazón. Pero estoy aquí por una mamá que oró. Porque yo salí para no regresar. Pero el poder de la oración de una madre. No sabía cómo orar. Solamente le pidió al Señor toda la noche que acompañara a su hijo, porque sentía que su hijo se iba a morir esa noche. Con razón, cuando ya nos entregamos al Señor, fue el primer adventista en mi casa, y el testimonio
Yo me sentaba con mi mamá y no salía para ningún lado, sábado. Y mis amigos me llamaban y yo, mamá, ¿qué usted quiere ver en la televisión? Sábado gigante, pues está bien. Una cosa que yo no, por ahora, todo me gustaba por sentarme. Y ese testimonio cuando dije, mamá, vamos para la iglesia, ¿qué ustedes creen que hizo mi mamá? Fue y nunca más dejó la iglesia. Pero yo siempre le decía a ella, mamá, aunque tú no eras nada, tu oración me dio vida. Porque hablaste con el Dios de la vida que tuvo misericordia de mí. Hermano querido, hay poder en la oración. Los recursos de la oración son ilimitados porque la oración no conecta con Dios. Tenemos que orar. El 9-11 leí varias personas testimonio y todos hablaban de lo mismo. Había un hilo dorado que se paseaba o tejía cada historia. La oración. La oración. La oración. La oración. Y los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Termino diciendo esto de mi papá. Mi hermana me llama el lunes y me dice, usted sabe, yo hablaba con Miguelina, que en enero de este año mi papá cumplió 100 años mal contado. 100 años cumplió mi viejito. Así que yo decidí que iba a ir allá, no solamente a celebrar los 100 años de él, sino a predicarle, porque mi papá no era adventista. Todos estos años hacía el intento, pero esa oración siempre por él, tanto mi mamá como yo y mis hermanas, y Milady que ora muchísimo por él también. Así que yo fui en enero y fui a predicarle, así que todos los días yo le predicaba a él. Y todos los días le hacía un llamado cuando fui en enero a que aceptara a Jesús. Y cada vez que hacía el llamado él me decía, yo acepto a Jesús. Es más, uno de esos días me pidió perdón. Le pidió perdón a mi mamá. Y dijo, no, mi mamá no, porque mi mamá está muerta, le dije ya. Pero él en su falta de conocimiento le pidió perdón a mi mamá, a mí, a todo el mundo. Y a Jesús también. Y eso me llenó de alegría, arrepentimiento. Pero cuando mi hermana me llama el lunes, me llama porque mi papá no estaba comiendo. Y mi hermana me llama para que yo lo apriete y él comiera. Y me llama con una videollamada, así que estoy mirando a mi papá. Y yo le digo, papá, tú tienes que comer. Y le hablo fuerte para que él comiera. Y al final tengo una oración, pero fue una oración diferente. Yo mismo dije, ¿y por qué yo oré así? Fue una oración de salvación, fue una oración, miren que estaba al lado mío, fue una oración diferente. Yo mismo dije, ¿por qué yo oré así? No fue una oración esa común, y era que Dios sabía lo que estaba pasando. Mi hermana me contaba ahora en el viaje, me dice, fue increíble, cuando tú oraste ese día por papá, él comió y se puso contento. Y comió. Y había una paz en su rostro, Alberto. Yo lo vi joven. Algo increíble. Y era que al día siguiente, la oración fue el lunes en la tarde, al día siguiente en la tarde mi hermana me estaba llamando para decirme que mi papá había muerto. Una sorpresa. Porque no estaba en el hospital. No estaba grave. Simplemente su cuerpo se apagó. 100 años. Se apagó. Pero Dios, hermanos, usó a mi hermana para que me llamara en esa llamada, y Dios obró de una manera que yo dije, que te le dije a Miller, que mi esposa, voy a coger vacaciones que no he tomado y me voy a ver con mi papá, porque lo veo, hay algo, le dije yo a ella. Y mi esposa me dijo, ¿y tú crees que él llega a noviembre? Así me dijo mi esposa. Y yo decía, él llega, y voy a estar con él llega. Hermano, pero mi hermana me decía, yo no sé lo que pasó, pero después de aquella oración, él estaba diferente. Había un brillo en sus ojos y el médico que lo atendió le dijo a mi familia, ese señor, él usó el término, murió sin ningún dolor, hablando de la paz y lo que se vio en él. Hermano, yo oré diferente. Yo oré diferente. Yo mismo dije, ¿por qué yo oré así? ¿Sabe por qué oré así? Porque yo siempre oraba por mi papá, por su salvación y porque el Espíritu Santo, que intercede con gemidos indecibles, tomó el control en mi oración y atravesó el corazón de mi papá una vez más para asegurarle la salvación. Y cada vez que oro y pienso en él, aquí en este corazón, hay una seguridad de que el viejo mío descansa para salvación en Cristo Jesús. Que si faltaba alguito de todo lo que yo hice con él en enero, que todos los días le predicaba y él decía que sí, si faltaba algo en esa oración rara que yo hice, que no la entendí, yo dije, ¿por qué yo oré así? Era porque Dios, a través del Espíritu Santo, quería
salvarlo. Porque sabía Dios que iba a pasar al descanso, lo que yo no sabía. Hermano querido, hay poder en la oración. Suena simple. Y sí es simple, porque hablar con Dios es hablar con Él como un amigo, es contarles cada cosa. No es rebuscar palabras para impresionarlo. Usted no puede impresionar a Dios, ni tampoco lo puede agobiar. Dios puede ver lo más feo de tu vida y te recibe y te ama como quiera. Nunca vas a agobiar a Dios. Es como un pez que esté en el mar y no quiera tomar agua y Dios le dice, toma todo el agua que tú quieras porque es suficiente para ti. Es como usted que se pare en la cima de la montaña y decida que no va a respirar porque no quiere acabar el oxígeno. Y Dios te dice, respira mi hijo, que hay suficiente oxígeno para ti. Nunca podrás agotar el oxígeno, respira. Y Dios... cuando contestamos con Él, hay poder en su presencia. No vamos a agotar los recursos de Dios. Oremos, hermanos, busquemos a Dios. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Yo quisiera terminar en esta hora orando. Yo quisiera terminar orando. Yo sé que estamos en pandemia. Yo quisiera que por familia, porque son familias, están juntos, saquemos un tiempo para orar. Cada familia. Ustedes están juntos, ustedes oran. La familia aquí Aguilar también ora. Y todos los que estamos aquí con familia, que podemos orar con ellos, yo quisiera que ustedes oren. Yo quisiera pedirle a ustedes que ustedes oren, que Dios los convierta en hombres y mujeres de oración. Que Dios nos convierta como iglesia en una iglesia de oración. Que nos paremos en la brecha con el poder de Dios. Y que sucedan los milagros que Dios tiene para nosotros, para que podamos ver y experimentar. Que esos milagros comiencen a suceder porque somos personas de oración. Y lo único que Dios está esperando de nosotros es que dependamos de Él en oración para Él manifestarse y comenzar a hacer grandes cosas. Que quizás no la hace porque si la hace pensamos que somos nosotros. No somos nosotros. Siempre será el Señor. Pero cuando buscamos a Dios en oración y nos damos cuenta que es Él